Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí con Toño Guerrero Hilton, el espíritu del radio. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias a Dios, muy amable, no, muy bien, perfecto. Saludos, Diana, gracias por la invitación y aquí estamos. Saludos, amigos. Gracias por aceptarnos. Ahorita estamos en un lugar muy bonito, muy cerquita de tu casa. Sí. Es el parque de la Prepa 15. La Prepa 15 Florida, donde tú estudiaste y donde trae muchos recuerdos de 1975, cuando veníamos a los bailes al gimnasio, se ponía bien. ¿Baile de qué música? Música americana, música en inglés, Black Heart Music, Bulldog Supersónico, Wizard, Happy Bee, tantos sonidos que había en aquel tiempo. ¿Cuál es la canción más que tú dices? Esta es la que me recuerda el 75. Híjole, hay muchas, pero podría decir I Love Music de los OJs, que tiene su nombre, importante, amo la música, y que fue un éxito en aquel tiempo. Donde en las congas está el señor Bill Cosby, tristemente recordado ahora por tantas cosas, ¿no? Este morenito. Así es, jefe de programas, gran actor, lo conocimos haciendo una serie de televisión llamada I Spy, aquí en México, Espías en Conflicto, donde aparecía con un señor llamado Robert Culp. Buena serie esa. Luego se hizo comediante. Oye, me sorprende que sabes mucho de todo esto. ¿Cómo fue tu... Bueno, en primer lugar, ¿qué fecha cumples años? Yo cumplo años en 1958, nací el 8 de junio. 8 de junio, estábamos de manteles largos. Cerca del verano, sí. ¿Eres de los mayores, de los chicos? Soy el mayor de 3 hermanos, somos 3. José Luis, el del medio, nació en el 59, y el menor es Gerardo, que nació en el 61. ¿Cómo se llaman tus papás? Alicia Lidia, Hilton Treviño y mi papá Antonio Guerrero Miranda, ambos ya fallecidos. ¿Hilton es pariente de los Hilton de acá de los hoteles? Mi bisabuelo llegó de Bruselas, de Bélgica, llegó a Filadelfia, Pensilvania, ahí nace mi abuelo, ahí crece, se casa con la mexicana, Crescencia Treviño, mi abuela, y le dicen bye bye. Entonces está fuera de la familia. ¿Y de la herencia? De lo que le pudiera tocar, ¿no? Así es. Pero sí son familiares. Debe ser. Pocos Hilton debe haber y todos vienen de Bruselas, o sea, vienen de Bélgica, de Europa, cuando la Primera Guerra Mundial. Ah, mira, entonces traes sangre europea. Pues, me veo mexicano, me siento mexicano. Oye, ¿y de niño qué música escuchabas? Yo crecí con música clásica, mi mamá soprano, se dedicaba a las óperas, operetas, traviatas, zarzuelas, y así crecí en esa música. A mi papá le gustaba la Sonora Santanera, hablamos del 55, yo nací en el 58, y la música de tríos, boleros. Yo recuerdo, mi primera canción que yo recuerdo es Delirio, y Delirio es de 1955, y yo nací en el 58. Eso nos dice que la música duraba más tiempo en la radio, porque yo debía escucharla en el 60, 61. Yo recuerdo cosas a los 3 años y medio, a los 3 años, de la ópera de mi mamá y del nacimiento de mi hermano menor. ¿Tienes memoria desde los 3 años, 3 años y medio? Más o menos, cuando nace Gerardo, el menor, mi papá nos dice en la mañana, vámonos porque Santo Claus les trajo un hermanito. Él nació el 25 de diciembre y nos fuimos a verlo a la clínica frente a la Garzamelo, y recuerdo eso claramente cuando nos fuimos. Y a los 3 años y medio, una foto que le toman a mi mamá en el Teatro María Teresa Montoya, en el cuarto de limpieza, cierran medio de la puerta para que quede el bajo relieve, y entonces recuerdo la foto que ahí tengo en la casa. Tenía 3 años y medio. Entonces eras muy ecuménico a la hora de escuchar música, muchos géneros. ¿Dónde vivías? Vivíamos en el centro, en Tapia, entre Pinos Suárez y Cuauhtémoc. Todo ha cambiado, menos la casa de la familia Yesaki, los de la avicultura. Todo cambió, menos esa casa. Se mantiene ahí todavía, de los Yesaki. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Hasta los 14 años, aprox, a los 14 años. ¿Y cómo fue el brinco? ¿Hubo algún brinco de música en español e inglés? Bueno, la verdad es que la música era clásica. Bach, Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, de los más modernos, por el trabajo de mi mamá. Y música en español, pues la Sonora Santanera, los boleros, te digo. Pero en 1969 algo que marcó mi vida
fue que yo tenía a Blanca Estela Pérez Peña como compañera en la primaria. Uy, dije su nombre, nunca lo había dicho, perdón. Cuando lo comento hablo de una compañerita que... No, está bien. Cuando hacíamos las rondas y cosas de esas. Mi prima, que vivía con nosotros, de Matamoros, ellos tenían familia en Matamoros, me dice que va a ver a las Pérez Peña. Y yo te acompaño. Yo con ilusión, estábamos en sexto, de ver a Blanca. No había romance, no había cosas, o sea, éramos inocentes, éramos otra cosa, la amistad, ¿no? Pero llegando, me dice Héctor, su hermano mayor, hola Toñé, pásale, vamos a mi cuarto. Yo venía a ver a Blanca. No le dije nada, ¿verdad? Fuimos y me dice, van a estrenar la nueva canción de los Beatles. ¿Y esos quiénes son, verdad? Pensé yo dentro de mí. Nos esperamos, a las 6 empezó un programa por la BBC de Londres y estrenaban la nueva canción de los Beatles, Get Back. Y ahí cambió mi mundo. Me pone la piel chinita. Entonces, a ti te tocó el estreno mundial, escucharlo en vivo y en directo. En la BBC de Londres con Héctor Pérez Peña, sí, cómo no. ¿Y cómo le hacían para sintonizarlo? Eran radios de onda corta, era un radio muy raro para mí en aquel tiempo, porque no los conocía. Tiene 4 bandas, la shortwave, la longwave, y entonces esa radio de aquel tiempo podía escuchar la BBC de Londres. Entonces, ahí escuché. ¿En inglés? En inglés y en español creo después. No recuerdo si fue en inglés o en español, pero era la nueva canción de los Beatles. Oye, hablando de Beatles, ¿no te tocó el tiempo en que decían, no los debes escuchar, quema los discos, son tan satánicos? Fíjate que no, todo eso no lo viví porque yo los conocí hasta el 69. Ellos empezaron en 1962 con Love Me Do y tuvieron grandes álbumes entre el 65 y 66, y en el 69 ya estaban haciendo Get Back, que fue su penúltimo álbum, pero fue el último que presentaron al público. Entonces no me tocó nada de eso, no me tocó, yo los conocí posteriormente, a los Beatles, a partir del 69. Entonces no me tocó nada de cosas raras. ¿Recuerdas una estación de radio de aquí en Monterrey? Bueno, por ejemplo, todavía en la zona rural, en las estaciones de radio, escuchas 1 hora en español, 1 hora en inglés, 1 hora de corridos, 1 hora de trova. ¿Recuerdas algo así? Aquí en Monterrey no había eso. Estaba Radio Recuerdo, estación que tiene más de 60 años, yo tengo casi 65. Está la AW, inolvidable, en AM y en FM. La RG y Cono llegaron después, en 1970 la RG con música en inglés, y en 1972 llegó Radio Cono, que eran la competencia, lo que escuchábamos los jóvenes de aquel tiempo, de la música en inglés. Oye, ¿tú crees que influyó para que tú fueras locutor aquella primera vez que escuchaste a los Beatles? No lo sé, no te podría decir, porque yo no aspiraba a trabajar en la radio. Cuando llegué al Mundial de 1970, que conozco a Ángel Fernández narrando los partidos de la selección, me nació la espinita de ser comentarista deportivo, pero nunca pude gritar gol. Nunca pude gritar gol, entonces dije no, ni para qué. Y entonces retomé lo de la música en inglés, empecé a comprar música en inglés, y sin tener una ilusión o pensar que iba a trabajar en la radio, pues yo jugaba con hacer locución y cosas de esas. Prestaba discos a los programadores de las estaciones, Polo Álvarez en la RG, Lacho Pedraza en Cono, Enrique González en Cono, don Gustavo Agredano Brambila, un hombre al que le estoy eternamente agradecido. Él me invitó a trabajar en la radio en diciembre de 1976 y le agradezco de todo corazón, también ya fallecido, hermano de Mario Agredano Brambila, otra gran voz. También le prestaba a otros programadores, Pepe León Ramos, al hombre que le toqué la puerta para conocer una estación de radio y él me abrió la puerta. Le tengo gran cariño, admiración y un recuerdo imborrable con Pepe León Ramos también. ¿Cómo en qué año fue? Eso fue en 1974-75 aproximadamente, porque luego en el 75 presentó las 100 canciones del año y yo ya ha sido radioescucha. También le llevé discos a él. ¿Dónde los conseguías? Porque me supongo que en Monterrey no era fácil conseguirlos. Aquí se vendían los discos retrasados, pero como tengo familiares en la frontera, entonces me iba a la frontera, porque siempre pasábamos vacaciones largas allá, que eran 3 meses, y cada que podía, en fin de semana, me iba, juntaba dinero, iba a comprar discos y me traía un buen número de discos a Monterrey y los prestaba.
¿En qué trabajabas en ese tiempo? En el tiempo, antes de entrar a la radio, mi último gran trabajo fue aquí en la Florida, en Café La Fuente, de don Raúl Páez, un hermano de la iglesia, y donde era un café chiquito, familiar, ahora es grande porque lo vendió a otra persona y creció mucho, ahora es a nivel nacional este café. Pero ahí fueron mis últimos días de trabajo fuera de la radio. Muy padre. Y de ahí para el Real, pura radio. De, entré de casualidad, yo venía de un curso de hidroponía en el Estado de México y llego a saludar a la gente del UDEM, amigos míos, me dicen que vayas a trabajar, les digo, no, vengo de un curso, de hidroponía, me interesa, traigo lana y que este y que el otro, y me dice Sergio Becerra, oye, pues, vacaciones pagadas. Me convenció, fue jueves, me voy a Matamoros, hablo con mis hijos el viernes, sábado, el domingo me vengo a Monterrey y el lunes 3 de septiembre del 2007 inicio a trabajar en la UDEM y ese mismo día, en la tarde, Pablo Carranza me invita a su programa de 91X y ahí empiezo a ser su invitado hasta que me contratan como locutor y posteriormente como programador. Mi sueño de 30 años llegó a cumplirse. Programador. Programador y locutor de una estación en inglés en mi pueblo, Monterrey. Muy rico. Los sueños se hacen realidad. Los sueños hay que perseguirlos. Si los persigues, los puedes alcanzar. Y eso fue mi caso. ¿Hay algo que quede pendiente, que tengas, oye, tengo todavía este sueño? La verdad, no. Yo camino día a día, me la paso muy bien. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que hacer. Pero el llegar a Monterrey una vez más, ser locutor, programador, obtener buenos puntos, tener un equipo excelente de compañeros, me hace muy feliz. ¿Qué sigue? No sé. La televisión de repente llegó sin avisar y no me emociona porque si he tenido 30 años o 20 años, a lo mejor me hubiera emocionado mucho. Pero no, a esta edad como que todo lo tomas más tranquilo. Ya el hilo negro fue descubierto hace muchos años. Y me supongo que hay muchas personas que te ven, te escuchan en la calle y te reconocen. Sí, agradezco esa bendición de que me conocen, me saludan por la televisión o por la radio, incluso en funerales, se ha dado el caso. Entonces, es rico, es bonito, pero hay que tener los pies en la tierra, como lo digo en cada frase que culmina una transmisión, ¿no? Hay que estar tranquilos, la vida es efímera, el éxito también, y la radio tarde que temprano va a terminar para mí, algún día. ¿Y tú crees que termine en general la radio? Porque ya pocos escuchamos lo que es radio. La vez pasada estaba escuchando la radio con mis sobrinos y me dice, ¿qué estás escuchando, tía, cuando salió un comercial? Estaba muy sorprendido porque él ya nada más escucha Spotify y cosas de esas. Yo creo que la vida de la radio va a seguir. La radio es algo hermoso, es un gran invento. Gracias a Marconi, a Hertz, a Tesla, a todos los que colaboraron para que llegara este invento, don Constantino de Tárnava, que llegó en 1921, 9 de octubre, a hacer la primera transmisión desde Monterrey. Creo que le debemos mucho. Sí, es cierto, las nuevas generaciones escuchan Spotify, tienen sus USBs, tienen otra manera de escuchar la música, pero la radio se mantiene y eso es algo que creo será por algunos años más todavía. Oye, entonces, la música no es precisamente, tú la escuchabas en el idioma universal. ¿Y cómo supiste que tenías que irte por el inglés y no por los boleros o por Enrique Guzmán y este rock en español? Todo esto me gusta, toda esa música que tú acabas de mencionar me gusta, pero la música en inglés tiene una característica muy especial y muy específica. Es la única que tiene una verdadera estadística acerca de lo que pasa. Si tú me preguntas hoy, 9 de julio de 1955, ¿quién estaba en primer lugar? Te puedo decir que es We're Gonna Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. Pero si yo te pregunto en 1955, en julio, ¿qué canción estaba en el número 1 en México? No hay estadística. Puedes decir Agustín Lara, puedes decir Los Tres Haces, pero no hay una estadística. Y la revista Billboard, fundada en 1894, tiene la estadística a partir de 1958 a la fecha, sin contar que tiene desde que nació la música, desde los 40, las grandes bandas, todo, hay listas. Antes no había lista universal. El Hot 100 de Billboard nació en el 58, las 100 canciones más populares que tiene todos los géneros y los ritmos.
Antes era una lista de jukebox, de las rocolas, de las tiendas de discos, en las ventas, de las estaciones de radio. Todo se unió en una sola lista en el 58, agosto del 58, el Hot 100, y es la que se rige. Cashbox y Record World y luego Radio and Record son revistas americanas muy importantes, pero Billboard las absorbió. Entonces Billboard es la mamá de todas, ¿no? Compró los derechos de las 3 revistas americanas, y en Inglaterra estaba Melody Maker, ahora está el New Musical Express, está en Canadá, Records, Promotion, and Music. Entonces cada región tiene sus listas, pero México, aunque sí hay listas de Radio Centro, de Radio Fórmula, no hay una lista que unifique todo, y Billboard lo logró a partir del 58 cuando menos. Esa es la realidad porque la música en inglés. ¿Y qué consideras que es música? Por ejemplo, tiene que ver el ritmo, tiene que ver la voz, la letra, y la música actual sigue siendo música, sin hablar de nombres de personas que son internacionalmente famosas, pero que dicen por ahí que no es buena su música. La música en general funciona. Románticamente te puedo decir que tiene que haber una inspiración para hacer música. Si no hay inspiración, el compositor o el autor no puede tener esa presencia, esa cosa tan importante que es unir las notas musicales o hacer una letra, ¿no? Pero la música es aquello que con notas musicales te lleva a una armonía, a una felicidad. No todas las canciones son buenas para nosotros, porque cada quien tiene una frecuencia, es lo que he aprendido en psicología, en algunas cosas más. Hay canciones que nos encantan, y hay canciones que no te gustan, pero que a los 10 o 20 años dices, wow, esta canción no me gustaba y ahora respiro el aroma de aquel año, ¿no? Te gustan. Entonces, la música, para mí, siempre hay un ABC, es oídos, mente y corazón. Ese es el ABC de la música. Oídos, mente y corazón. Y trae remembranzas. Claro, tú la escuchas, te vas a los recuerdos y te pega en el corazón. Porque te acuerdas de una novia, de un amigo, de una amiga, de X recuerdo que pasó, que sucedió. Bueno o malo, te trae recuerdos, nostalgia. En la vida, ¿cuál es la canción que más te ha traído algún recuerdo o te ha movido el corazón? Mira, yo era muy niño, y te digo, la primera canción que yo recuerdo es Delirio de los Tres Haces, con Marco Antonio Muñiz en la primera voz. Es difícil de creer porque el 55 es cuando nace la canción para la compañía RCA. Yo nací en el 58. ¿Cuándo lo escuché? En el 59, no tenía uso de razón. En el 60, 61, no sé. Es la primera canción que yo recuerdo, Delirio de los Tres Haces. Pero tengo que decirte que escuché música clásica, zarzuelas, El Barbero de Sevilla y algunas más, porque mi mamá participaba en ellas, ¿no? Entonces, de una manera u otra, son recuerdos importantes también. Estar en el pozo, donde está la orquesta, ver a los timbales, ver a la sección de cuerdas, ver al director. No, es una chulada, son recuerdos agradables. Ahorita que mencionas los instrumentos, ¿qué te gusta más? ¿Instrumentos de viento, de cuerda, de percusión? A mí me hubiera encantado aprender a tocar el bajo. De hecho, compré uno, marca Yamaha, pero quedó en una iglesia. Lo presté y lo tengo ahora como donación, ahí se quedó todo. Pero el bajo me gusta mucho, la forma de marcar la música, son parte de los cimientos. La sección rítmica junto con la batería y la guitarra son los que hacen el cimiento de una canción, ¿no? Eso es padre. Oye, ¿y en qué estaciones has estado en Estados Unidos? En Estados Unidos estuve en la KUWQ 1540 en 1983, una estación de Fort Worth, pero que cubría el área de Dallas y Fort Worth, 42 condados, y posteriormente me recontratan los nuevos dueños de esa estación 1540, pero ahora con el nombre de KMIA. Entonces estuve en la misma estación 2 veces, con diferentes dueños, y muy feliz de haber aprendido cosas en aquel momento. Malas de Monterrey, y actualmente también estás en internet. Estamos en internet a través de Musitrack, una estación de radio que tienen Paco y Pablo Carranza con un servidor.
trabajamos las 24 horas del día, este es nuestro 9º año trabajando, y donde tenemos colaboradores como don Porfirio Verástegui en antología musical, está Enrique González, el monstruo, esposo de Vianey Valdés y un gran locutor y programador de la música de los 70, está también con nosotros Jimmy Ace, el Weather of Rock, y tenemos a el señor doctor Carlos Medina, que también nos acompaña, además de Pablo Carranza y un servidor que está martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde en Musitrack. Musi de música y TRAK, Musitrack, todo junto, y es la primera que aparece en tu navegador porque estamos registrados internacionalmente. Pero aparte aquí trabajé en muchas estaciones de radio, la XH, la XFB, la XMN, la XHQQ, hice las copias para Calimán, para Venezuela, estuve en RG, estuve en Radio Recuerdo, en AW, en TKR, en IZ, en Estéreo 99, bueno, en muchas estaciones, tanto aquí en Monterrey como en la frontera y Dallas Fútbol. Oye, ¿te acuerdas de una línea de Calimán? No recuerdo nada de Calimán. Si me inventas una ahorita. La verdad no, el Ojo de Vidrio era otra que se hacía en la XT, era la competidora. Calimán se hacía en México, pero llegaba a la X, a emisoras incorporadas de Monterrey, donde estaba la XH, XFB, XHQQ y la XMN. Ahí le digo, tenían los derechos y mandamos copias para Venezuela en aquella ocasión de enero de 1977. Pero no recuerdo solamente, y Calimán, como Calimán, decían los nombres, Soilín era Luis de Alba, y como Calimán, el mismo Calimán, decía el locutor, es lo único que recuerdo, brevemente. Calimán. Sí, con eco, con la reverberación, Calimán, sí, cómo no, qué tiempos. Oye, ahorita que mencionas todo, qué buena memoria tienes, desde niño es así. Me gusta mucho leer, desde niño la historia me fascinó, la historia de México, la historia universal, y leía todos los cuentos de Editorial Novaro, entonces de todo leía un poco, y eso me dio, creo yo, retención, que no descubrí hasta 30 años después, que tenía buena memoria, hasta que me hicieron saber. Oye, Celia Cruz, ¿qué opinas de ella ahora que va a estar en la nueva moneda? Me sorprende en la nueva moneda de 25 centavos americana, tengo entendido. Pues Celia Cruz es un ícono, es una gran señora, desde la Sonora Matancera, de donde sale hasta su carrera como solista, hizo himnos, La vida es un carnaval, por decir alguna, ¿no? Es una mujer que con su frase de azúcar le dio a todos felicidad, ¿no? Todos conocemos a Celia Cruz, o al menos las generaciones de mi época la conocen, la recuerdan, y definitivamente fue una dama en la música, ¿no? Fue un gran recuerdo, sin duda. Tengo entendido que fue la primer persona fuera de ser de Estados Unidos que ganó el Grammy. Sí, en aquel tiempo, así fue. Es una persona que, bueno, la verdad, en 1958, ahora que lo dices, ganó Domenico Modugno, o Domenico Modugno, como quieran decirlo. El hombre con aquella canción de Volare, pintado de azul, ganó el primer Grammy en 1959. El Grammy se instala en 1958 y premia un año después lo que sucedió. Por ejemplo, el Grammy del 58 se premia en el 59, el del 59 se hace en el 60. Y el primer ganador del Grammy fue el señor Domenico Modugno de Italia. Ese fue el primer extranjero que lo hizo. De América Latina posiblemente sea la señora Celia Cruz. Gloria Estefan también ha ganado Grammys, Julio Iglesias también ha ganado Grammys. Sería cuestión de investigar. No, ahorita no tengo ese dato, pero es padre, lo voy a buscar, a ver si fue la primera latina no norteamericana que ganó el Grammy, pero te aseguro que el primero fue italiano. Domenico Modugno, el Grammy del 58, premiado en el 59. Y esa canción me supongo que estaba de moda allá en Italia, o llegó a Estados Unidos, o cómo fue. La música llegaba, antes no era tan envidioso, tan cerrada el mercado americano y abría las puertas. En México, los 60s y parte de los 70s, tuvimos muchos éxitos italianos que se adaptaban al español o que los mismos artistas italianos hacían en español. Massimo Ranieri, el mismo Domenico Modugno, Richie Poveri, tantos que llegaron en esos tiempos, ¿no? Y entonces llega él internacionalmente, eran las épocas de los crooners,
Frank Sinatra, Dean Martin, y llega Domenico Modugno con Azul pintado de azul, Volare, y se hace un gran éxito. Después Al Martino la hacen en inglés, años después, y te digo, se fue abriendo el mercado, llegó la invasión británica en el 64 cuando llegan los Beatles, aunque era en inglés la música, pues eran de Reino Unido, ¿no? Los artistas, pero ya llegó gente como el de Sukiyaki, ahorita no recuerdo el nombre, se me fue una canción japonesa que llegó a Norteamérica y también fue número uno. Él era el maestro de ceremonias del Festival Yamaha para la canción en Tokio y tristemente falleció en 1985 en el tremendo avionazo de Japan Airlines, donde fallecieron 380 y tantas personas. Un accidente muy recordado también. Yo estaba trabajando en Dallas en aquella ocasión. Entonces sí hay diferentes artistas extranjeros que llegaron al mercado norteamericano, mayormente británicos, pero también australianos, por ejemplo, que llegaron ahí. De los mexicanos, ¿cuál consideras que es de los mejores que han cantado música de cualquier género? Juan Gabriel sin duda es uno de los grandes compositores junto a Agustín Lara, son los dos más grandes compositores, Armando Manzanero. It's Impossible, la canción que hizo Perry Como, y la traducción a Somos Novios de Armando Manzanero, que fue también una canción que llegó al número uno para la misma compañía de Armando, la RCA Víctor. Pero hay grandes, si hablamos de rock, los Caifanes pueden ser unos de ellos. Bonnie y los Enemigos del Silencio, que no trascendieron, pero tenían muy buenas canciones, muy buenas letras. Y de los clásicos cantantes, José José, de los grandes, Angélica María, tuvo su tiempo. María Victoria también tuvo oportunidad de hacer gran carrera. Entonces, hay muchos mexicanos que deben ser recordados y deben ser honrados por nosotros. Te digo, a mí me gusta la música en inglés, sí, conozco algo de música en inglés, pero todos los mercados, incluso la música nueva, que es el reggaetón y las letras, y 2 o 3 notas y cosas de esas, bueno, finalmente es música y todos crecimos de alguna manera con la música de nuestro tiempo. No podemos criticar o no debemos criticar a las nuevas generaciones porque les gusta el reggaetón, porque finalmente es lo que está sonando hoy y es con lo que ellos crecieron. Va evolucionando, pero siempre como que nos hemos quejado de que o mejor dicho, hemos dicho, la música anterior era mejor, porque recuerdo Café Tacuba, hey, fuiste Pachuco, también te regañaban. Nuestros padres o familiares siempre nos dijeron, tiempos pasados fueron mejores. Y nosotros no lo creíamos. Cuando los boleros, cuando la música clásica, cuando las grandes bandas, nosotros que hacíamos en los 70s, decíamos, ¿cómo puede ser posible que Pérez Prado sea mejor que América o los Beatles? Bueno, finalmente cada quien tiene su generación, cada generación tiene su música. La música fue hecha para los jóvenes. La música es una mercadotecnia que tendríamos que pasar horas y horas para desmenuzarla, pero está hecha para que los jóvenes la disfruten. Esta generación ya no compra discos, pero tiene su iPhone, tiene su Spotify, tiene su TuneIn, tiene sus USBs y disfrutan la música de esa manera, que renovan cada 3 meses, la borran y graban otra vez. Nosotros no, coleccionábamos discos, aún tengo como 2000 LPs guardados, unos 3000 sencillos. ¿Por qué? No sé. La nostalgia, el recuerdo, ver un disco, son cosas que son padres. Que se quedan en el alma. Sí, es una manera de vivir. De verdad no debemos ser tan acumuladores, menos yo o gente de mi edad. Estamos en 65 años, estamos muy cerca del invierno. ¿Qué va a pasar con eso? Lo van a tirar, se va a perder. Entonces hay que disponer de ellos ahora que estamos todavía bien. Creo que es lo mejor. Esperemos que por muchos años. Dios lo permita, pero estamos listos. Ya estamos viviendo horas extras. Es muy joven. Tuve un infarto el día de mi cumpleaños 58, tuve un infarto hace casi 7 años. Y fue un infarto fuerte, me duró 22 horas antes de que me operaran. Y mis amigos doctores me dicen que es increíble que esté vivo todavía,
Pero aquí estamos, consciente de que son horas extras, concientizo a mis hijos que son horas extras, entonces lo que estoy viviendo lo estoy disfrutando día a día, día a día. Muchas gracias, esperemos que así sea por muchos años más, por disfrutar de tu voz, de tu conocimiento, y te quiero agradecer infinitamente por esta entrevista, sí, muy amena, muy agradable, y a ver si hacemos otra. Claro que sí, yo te agradezco la invitación, es un gusto, un placer, es un honor, es un privilegio poder estar aquí contigo porque, bueno, son recuerdos que van a quedar para la posteridad, ¿no? De una manera u otra, cosa que personalmente no hago. ¿Por qué no lo hacías? La verdad, nosotros, creo que la mayoría de los que estamos en los medios, no guardamos cosas, en el sentido estricto de entrevistas, no guardamos las entrevistas que hacemos, no guardamos recuerdos. Los reconocimientos ahí se quedan para tapar agujeros de la pared, pero normalmente no lo hacemos. Tal vez muchos dicen que debes escribir un libro, he pensado en hacerlo, pero trato de buscar otra manera, no hablar de mí. Yo creo que hablar de uno mismo, las autobiografías a veces no son bien recibidas por la gente. Creo que es mejor que alguien escriba tus memorias. Suena medio arrogante hacerlo. Entonces, pues, hablar de cosas importantes, el hecho de hablar de Monterrey, de la radio en Monterrey, de la radio en México, creo que sería muy fructífero. Lo he estado pensando, he estado haciendo apuntes, vamos a ver qué sucede. A ver si se puede. Seguramente cosas muy bonitas. Y pues nos vemos en un futuro para hablar de la radio en Monterrey, ¿cómo ves? Por supuesto que sí, con todo gusto, será un honor, un privilegio y ya espero con ansias ese momento. Muchas gracias, Toño. Gracias, un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su atención. He estado pensando, llevo algunas notas, no todas las que necesito. Tengo que hacer entrevistas para poder hacerlo. En los 1970 Monterrey fue una estación netamente americana. Tenía más estaciones del radio que el Valle de Texas. Tuvimos hasta 8 estaciones en inglés simultáneamente. Estaba la XRG, que trabajaba 18 horas. Estaba Radio Cono, que trabajaba de sol a sol. Esto quiere decir que en verano era una estación que duraba 12, 14 horas trabajando y en invierno una estación de 10 horas, por ejemplo, de sol a sol. Estaba la XH, estaba la XJM, estaba Radio Monterrey, estaba Radio 1590, estaba Estéreo 99, estaba Estéreo Rey y estaba Estéreo 7. En los 70, me atrevo a decir que ninguna ciudad de la República Mexicana tenía 9 estaciones de radio simultáneas en inglés. La Frontera, McAllen, Brownsville, tenía la KRIO, la 910, la KRGB, la 1290, la KRIX y la KBFM 104. Después llegaría la KBLY. Son 5, pero no en los 70s. En los 70s era KRIO y KRGB. Entonces es más interesante hablar acerca de esa radio de Monterrey que tenía tantas cosas, hablar con Héctor Benavides, que estaba en la RG, hablar con Pepe León Ramos, que estaba en la JM, que tuvo también en Grupo Radio Alegría, hablar con Enrique Benavides, con algunos otros personajes, con Enrique González, con Leonardo González. Creo que ellos pueden darnos unas cosas muy importantes. Y escribir esto, decía yo para hacer un libro, para empezar un libro, me gusta primero hacer el índice y poder sobre esa base empezar a hacer los capítulos. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? La radio en Monterrey en los 70s. Y se me ocurrió algo muy sencillo, Memorias de un radioescucha. Un radioescucha que crece en los 70, que crece escuchando la radio, que trabaja fuera de la radio, escuchando la radio, y que finalmente llega a la radio. Entonces, hablar de mi primera experiencia con la máquina, con Pepe León Ramos, que me abre la puerta, mi amistad con Polo Álvarez, que en paz descanse, con Enrique Montes, con Enrique González, con tantos personajes de la radio de aquel tiempo, y hablar de lo importante que fue para la juventud ese tipo de música.
mi generación, la gente que tiene 65 o 70 años, 78 años, sigue recordando esos momentos grandes. Porque como te lo dije en su momento, la música fue hecha para los jóvenes. Es una mercadotecnia que va mucho más allá de escuchar una canción. La gente piensa que el locutor llega a la estación de radio con su faja de discos, pone lo que le gusta y disfruta, y no. La programación está hecha a base de un programador que conoce de música, que conoce de éxitos, de artistas, se la da a los locutores lo tocan, y el locutor cuando está en el estudio no está escuchando la música, porque tiene que atender el teléfono, las llamadas de las personas, el hacer los comerciales, el preparar la siguiente canción, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que nosotros disfrutamos la música cuando nos montamos sobre la canción, que es algo hecho muy a la americana, es el estilo americano, ¿no? Es el modelo americano, donde la introducción de la canción sirve para que el locutor diga todo lo que tenga que decir, identificando la estación al principio y al final. Entonces es la música y es la radio que me gusta hacer. Pero, por ejemplo, ahora con Musitrack, pues tenemos más tiempo, nadie nos presiona, no trabajamos para nadie y tenemos el tiempo de dar información a la gente. Entonces creo que todo eso se conjuga. Locutores importantes como Leonardo González, Enrique González, Lacho Pedraza, Papeleón Ramos, el mismo Gustavo Gredano Brambila, Mario Garza Pedraza, Enrique Benavides. Bueno, son tantos locutores que estuvieron en esa época. Adrián Peña, de los más recientes, él cerró la década de los 70 en el 78 con Radio Cono, con Rick Show como programador. Poncho Saldaña, que trabajó con Stereo 7 también en los 70. Bueno, hay tanta gente de la que podemos hablar y que nos pueden aportar algo acerca de esa hermosa década de los 70. Muy bonita época de la radio en Monterrey. A mí no me tocó ya, me tocó allá en los 80. Sí, mucha gente creció en los 80 y recuerda con mucha gratitud a Adrián Peña y a algunos otros locutores de aquel tiempo, porque fue la época en que crecieron, insisto. Es la época en que somos jóvenes, adolescentes, entre 13 y 20, 21 años, terminando la carrera. Entonces, es la época que nos marca como estudiantes, ¿no? La música que nos gusta escuchar, recordar cuando salíamos a tal lugar, estábamos en esta clase, estudiábamos para tal examen, cosas de esas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ahora que está muy de moda el nombre de Tesla, el grupo Tesla. Tesla, Sainz, uno de sus temas, tanto acústico como eléctrico, que va dedicado a Tesla, Nikolai, este hombre que nos trajo la corriente alterna, la corriente directa, y de la cual se basó Marconi para inventar la radio. Él se colgó de los inventos e investigaciones de Hertz y de Tesla para patentar la radio. Tuvo que ver Edison también, y son muchas cosas. Ahora dicen que el verdadero padre de la radio es Tesla, y yo creo firmemente que así fue. Un hombre muy importante, un genio, y que nos trajo este gran invento. Que por muchos años hemos disfrutado tanto. Sí, la radio desde los 30, aquí en Monterrey nació en 1921, aunque en México nació en los 30 con la XEW, la voz de América Latina. La voz de América Latina, importante, aquí la XAH, y te digo, Radio Alameda, que nadie la recuerda, que creo que ahora es la XBJB, por nombrar nombres de estaciones. La TKR, yo trabajé ahí de 5 a 9 de la mañana con música regional como operador. Entonces la radio dio muchas cosas. Oye, yo recuerdo en el rancho, decían, mandaban mensajes los de Estados Unidos porque no había teléfono. Fulanita de tal, comuníquese con no sé quién, y era la manera de comunicación. Esa radio, la radio regional, fue muy importante. Era radio AM, la FM todavía no estaba en alta capacidad o no había muchos radioescuchas. La radio AM, que es diferente a la FM, rebota en los cerros, entonces tiene una señal más larga. Entonces esa estación, por ejemplo, vamos a hablar de Matamoros, Tamaulipas. En Matamoros, Tamaulipas estaba la XEEW. Esa estación tenía un programa que se llama Serenata a los Ejidos, con Don Nico primeramente y luego con Felo Leal. Esa estación tocaba música y daba mensajes al campo, daba tips
de cómo cosechar, de cómo sembrar, de cómo cuidar, pero le decía, Juanito González anuncia a la familia Treviño que ya llegó a tal ciudad. Todos esos mensajes eran muy importantes porque en aquel tiempo no todos tenían teléfono y en algunas regiones no había línea telefónica. Entonces la radio socialmente tuvo algo muy importante que era de comunicar a las familias, a las personas. Eso se agradece a la radio, algo que poca gente toma en cuenta, pero que es una gran parte de la historia de la radio en México, definitivo. Y también muchos recuerdos. Mi mamá la vez pasada escuchándolos a ustedes en su programa, un domingo en la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Cómo se llama el programa? Music Box. Music Box. Me dice, yo conozco esa canción, la escuché de niña cuando no sé qué, que no sé cuánto. No sabía quién era Elvis Presley. Sí, te digo, eso es lo importante. Oídos, mente y corazón. Ese es el ABC de la radio. Muchas veces crecimos escuchando la radio y no sabíamos qué canción escuchábamos, pero la escuchamos de nuevo y nos recuerda momentos de la infancia, de la adolescencia. Ahorita una estación de radio como es La Lupe, que es una réplica de una estación del Valle de Texas en McAllen, llegó a Monterrey y ¿qué es lo que hace? Tocar música de gente que escuchaba la radio. En español, algo en inglés, regional, salsa, cumbias, amalgama todo tipo de géneros porque es gente que crecimos con los abuelos, con los papás, con los tíos, que escuchaban música regional unos, otros música clásica, otros música en español, otros música romántica. Entonces La Lupe amalgama eso sin locutores y ¿qué resulta? Que escucha a la gente que creció con esa música. Una fórmula innegable. Oye, lo escuchan, la vez pasada que estaba escuchando a La Guayabita, la canción, así se llama, el Pipiripao, y yo soy mi sobrino, ponme la de La Guayabita, ponme la de La Guayabita. Pues sigue, la música sigue. Sí, es muy importante eso que hicieron. Fíjate, en 1981, 82, la Guayaba y los plebeyos fueron a Matamoros, un baile que no tuvo el éxito que esperábamos, pero antes de subir al camión para regresar, me dice la Guayaba, fíjate Toño que estamos escribiendo una canción, una country cumbia, te va a gustar, al rato la sacamos, y era el Pipiripao, y luego salió el Sancudito Loco. El Pipiripao cuando yo estaba en Dallas ya era un éxito, 1983, y hubo una serie de versiones de más de 50 grupos, nada más en el área de Dallas-Fort Worth, sin contar todos los demás lugares de la República. Pero el éxito fue con los plebeyos, y la Guayaba le escribió, y eso que me dijo, estoy haciendo una cumbia con violín, wow. O sea, ese era el principio del Pipiripao, ¿no? 1981, 82 por ahí, y en 83 ya era un gran éxito. Oye, ahorita que mencionaste el baile allá en Matamoros, uno de los icónicos de Monterrey fue el de Rigo Tobar. Rigo Tobar, tengo que decirlo, no fue un ídolo en Matamoros. O sea, sí se le reconocía, pero no tuvo un gran éxito como con bailes. Recuerdo algunos bailes de Rigo allá en Matamoros, pero no tuvieron el éxito que tuvo aquí. El del río Santa Catarina es icónico. O sea, un hombre que se hizo popular tocando cumbia, pero con mucha influencia del rock, porque ellos eran rockeros. Los teclados y la guitarra eran muy importantes en su música, en sus adaptaciones, pero fue un... Oye, con su debido respeto, pero dicen que, no sé si sea cierto, a mí no me tocó, era una bebé, que juntó más gente que el Papa. Así dice la historia, la estadística, me tocó verlo, me tocó estar con el Papa también. No puedo dimensionar la gente que había, pero era un mundo de gente, tanto con Rigo como con el Papa, en diferentes épocas, muy diferente, ¿no? La fe le llega a todo el mundo, todos tenemos fe, pero no todos nos gusta la cumbia. El hombre reunió un gran número de asistentes. ¿Qué crees que se haya debido a ese éxito que tuvo Rigo? Porque el Sirenito, no hay quien no se resista a esa canción.
La música era muy bailable, era muy alegre, era muy optimista, no era trágica. Carita de Ángel, Sirenito, Mi Matamoros querido. Esto le ayudó a gente como Javier Pasos a crecer también con música hablando acerca de Matamoros. Entonces, Rigo fue el hombre que llevó la cumbia a la República Mexicana, la cumbia mexicana, la cumbia matamorense, la cumbia rock, exclusiva del señor. Llegó a Acapulco Tropical, llegaron muchos artistas, Mi Chica Ciega con Tropical Florida aquí en Monterrey, pero Rigo era el rey, sin duda. Si Elvis lo fue en el rock and roll, valga el respeto que se le merece, Rigo lo fue con la cumbia. No hay nadie como Rigo Tobar, definitivo. Sigue vigente todavía. Y seguirá. Y seguirá por el tiempo que vivamos, nuestra generación al menos. Aunque muchos jóvenes también vibran con la música de Rigo. ¿Verdad? Me ha tocado estar en fiestas de chavos de 20, 30 y ponen a Rigo. Sí, la cumbia fue extraordinaria con Rigo Tobar. Melody, la compañía de discos del señor Ignacio Morales, ganó tanto dinero como quiso y luego se la vendió a Televisa. Entonces fue un hombre visionario que tuvo en Rigo Tobar lo que la compañía Peerless tuvo en el señor Pedro Infante, o la compañía Orfeón de don Rogelio Azcárraga tuvo en Lupita D'Alessio. Oye, ¿quién más crees que haya sido así importante? Porque tengo entendido que la música de los Beatles también era amor, era positiva. Y me estás diciendo que la de Rigo también, y ambos tuvieron mucho éxito, como tú dices, con sus debidas comparación. Los Beatles hicieron mucha música, bastante fresa al principio. Te amo, me amas, te recuerdo, me recuerdas, te quiero, me quieres. Luego fueron evolucionando, pero finalmente los Beatles tuvieron 8 años. En 8 años siguen vigentes ahora y hasta después de nosotros, sin duda. Lo que hicieron los grandes maestros, Mozart, Bach, Beethoven, lo hacen los Beatles. En tan solo 8 años de producción, de 1962 a 1970. Nunca me había puesto a pensar en eso, que fue muy poquito tiempo. Fue muy breve, fue una revolución social, una revolución musical, una revolución de rebeldía, una revolución de hijos creciendo de una manera diferente a nuestros padres. Ellos iban a comprar sus discos cuando eran jóvenes, 14, 15 años, al puerto de Liverpool, porque llegaba la música americana, admiradores de Carl Perkins, de Wilbur Harrison, de Buddy Holly, de Elvis Presley, de Chubby Checker, de Little Richard. Entonces ellos crecieron con música americana y eso los inspiró a hacer covers y a hacer su música original y a mantenerse vivos a nuestra fecha en la mente y en el gusto del público. Oye, Paul McCartney dice que soñó y se levantó cantando la canción. Puede ser, él la compuso como Scrambled Eggs, huevos revueltos. Scrambled Eggs. Me imagino yo que los compositores de repente tienen tonadas en la mente y si no se levantan a escribirlas, pues entonces va a pasar lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos ideas en la noche, en la madrugada, y por no levantarnos a apuntar, se pierden las ideas. Yo desde hace años tengo una libreta a la mano y escribo lo que sueño o recuerdo, y me ha servido, muchas veces no, pero otras veces sí. Y eso de los compositores pues es muy fácil. La música son 7 notas, entonces es muy parecida. Y si contamos solamente de Billboard, 100 canciones por año, del 58 al 2015, al 2020, 2023, ¿cuántas tenemos? Nada más contando 100 por año. Imagínate en el mundo 100 de cada país. Entonces hay... Algunas se tiene que repetir, como en el caso ahora que dicen que Shakira se plagió o algo así, y como en su tiempo también decían que bésame, bésame mucho. Son canciones, Consuelito Velázquez. Las canciones a veces son muy parecidas por los acordes,
Hay canciones que traes en tu mente, una anécdota de Billy Joel, contada por Billy Joel. Él estaba durmiendo, se le ocurre una tonada, en la madrugada le habla a los músicos, nos vemos en tal lugar para grabar. Oye, son las 2 de la mañana, vamos a grabar, quiero grabar, quiero grabar. Se juntan los músicos, se empiezan a hacer la maqueta. Las maquetas normalmente se arman con la guitarra, bajo y batería, que es la guía, y sobre esa base ya hacen los demás instrumentos. Entonces, dice uno de los músicos, oye Billy, esa canción que estás tocando es la de Laughter in the Rain de Neil Sedaka. ¿Cómo? Sí, estás haciendo la canción de Neil Sedaka, Laughter in the Rain. Y entonces de ahí nace una canción que se llama Moving Out, Anthony Song, basado en que él despertó y pensó que estaba escribiendo una canción o que tenía una canción y era nada más y nada menos que la canción del 74 de Neil Sedaka, Laughter in the Rain. Así pasa muchas veces. Fue lo que se supone que le pasó a Paul con la canción de... Puede ser lo que le pasó a Paul, a Shakira, a tantos artistas. George Harrison graba My Sweet Lord en 1971 para el álbum All Things Must Pass, álbum muy importante porque fue el primer disco de música pop, un álbum de 3 discos. Había 3 discos de música clásica, de los grandes maestros con grandes orquestas, pero ningún álbum de 3 discos de pop, y eso lo hizo George Harrison. Ahí amalgamó las canciones que John y Paul habían rechazado, y entre ellas viene My Sweet Lord, que le da primero a Billy Preston para grabar en Apple Records, la graba él, pero resulta que está muy parecida a He's So Fine, de un grupo norteamericano, Chieftains, que fue demandado y perdió, pero finalmente siguió la canción. Puede suceder, a todos les puede suceder. Si los grandes genios que escriben música les sucede, imagínate a los que no escribimos. Con mayor razón. Oye, Toño, ¿sabes tú algo de la música milenaria de Australia? De que cantaban una canción que todavía a los, no sé si actuales aborígenes, pero a los 70s, 80s tengo entendido que sí, cantaban la misma cancioncita y lo decían, aquí hay un río con tal piedra y que no sé qué, entonces sabían qué comer, qué no comer y por dónde irse y dónde encontrar agua. ¿Sabes algo de eso? Fíjate que no, he escuchado algunas historias acerca de eso, pero no me he puesto a estudiar, pero es interesante que los aborígenes hicieran música para aprender. Milenaria, o sea, tienen miles de años y la misma canción. Sí. Hay canciones que vienen de muchos años atrás, Mr. Bojangles, que hizo famosa la Nitty Gritty Dirt Band, el señor Sammy Davis Jr., es una canción muy antigua, desde los principios, todavía no existía Estados Unidos. Entonces hay muchas canciones que van, La Cucaracha, La Bamba, son de dominio público, Cielito Lindo, son cosas que no sabemos. ¿Se sabe la canción de Cielito Lindo? Yo ahorita no la recuerdo, tendría que pensar, ahorita estoy metido en la entrevista, pero sí, es una canción que es muy popular, porque la cantan en los estadios de fútbol, para recordar a México, incluso antes que los mexicanos, los brasileños cantaban Cielito Lindo a Pelé, entonces es una canción muy importante. Ellos tuvieron una época muy bonita en el 70 en Guadalajara, la gente los adoptó. Cuando Brasil vino a México, se coronó campeón en el Azteca en 1970, en junio. Entonces, ahí empezaron a cantar Cielito Lindo. Y luego en el Santos de Brasil, cuando llega de regreso a su país, también la cantaban, la gente del Santos. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol, me hubiera gustado ser futbolista si hubiera tenido las características adecuadas. Pero me gusta el fútbol. ¿Qué me puedes decir de Claudio Lostanao? Claudio Lostanao fue un excelente jugador que llegó de Perú a Monterrey en los años 60. Yo lo conocí ya mayor, cuando él estaba siendo parte de Santos, del equipo de La Laguna, que estaba en Torreón. Él jugó con ese equipo y en la temporada 70-71 fue de lo último que hizo. Es lo que yo recuerdo en aquel tiempo del fútbol. El fútbol para mí empezó cuando México hizo el Mundial en el 70
aunque ya había equipos aquí estaban los Jabatos en los 60s, luego llegó la Uni, los Tigres toman el lugar de los Jabatos por meses, luego se pierden y luego ya llegan a hacer historia a partir de la temporada 70-71. Mientras los Tigres estaban en segunda división, el Monterrey estaba en primera división, un equipo muy antiguo de 1945, y el América se coronaba campeón en la temporada 70-71 con un director técnico que era administrador del equipo y que había jugado con Zacatepec. Me refiero a José Antonio Roca, el hombre que inventó los carrileros sin nombrarles carrileros. Tanto el número 2, René Trujillo, como el 5, Mario Pichojos Pérez, eran los defensas lateral derecho, lateral izquierdo, pero que subían, como ahora lo hacen los carrileros, para apoyar al lado izquierdo Juan Manuel Oroya, número 11, extremo izquierdo, y al Monito Rodríguez, número 7, extremo derecho, y a Enrique Borja, que estaba en el centro del campo. Esos eran los carrileros del 70-71, cuando Tigres todavía estaba en segunda división. Siempre te creí, pero ahora te creo más que te hubiera gustado ser comentarista. También, te digo, toda esa base de los recuerdos, de la memoria, de lo que lees, de lo que aprendes, de lo que escuchas. Yo creo que en nuestro cerebro siempre se ha dicho que no tenemos la capacidad al 100%. Es una mínima parte de lo que usamos y creo que al usarla al 100% seríamos increíbles. Seríamos mejor que Einstein. Tal vez no tanto, porque Einstein es un modelo de científico, de persona, que además de ser un científico que trajo cosas al mundo, importante mencionar que tiene unas frases increíbles, como Charles Chaplin. O sea, yo creo que lo que hace grande a las personas es tener esas frases que dejan un recuerdo, una enseñanza a quienes las leemos o escuchamos. ¿Estas frases crees que es por sabiduría o por...? Es definitivamente la sabiduría de la vida, las experiencias que tenemos, que vivimos. La vida es conocer, entender, recrear y adaptar. Son 4 puntos bien importantes que podemos aplicar en cualquier carrera, en cualquier medio, pero son la vida misma. Conocer, entender, recrear y adaptar. Es el método científico. Así es, definitivamente. Y de ahí tantos genios, ¿no?, que han sido importantes para todas las generaciones. Oye, hablando de genios que te considero uno, ¿de dónde salió el espíritu del radio? Yo era radioescucha, trabajaba en Café La Fuente, como les decía, y escuchaba la radio a Enrique, a Leonardo, a Lacho, a Pepe León. Pero yo decía cuando era radioescucha en 1974, si yo logro tener el carisma de Lacho Pedraza, la personalidad de Leonardo González y los conocimientos de Enrique González, voy a ser un genio. Yo no pensaba en la radio, ni siquiera trabajaba en la radio. Yo soñaba, era un huerco. ¿Qué edad? 16 años, aprox. Entonces dije, bueno, si algún día, pero nunca. Yo tenía firme estudiar mi carrera de psicología. Era la carrera que yo quería. Todavía no entraba, estaba apenas entrando en la prepa cuando estaba en Café La Fuente. Llega el año de 1975, en las vueltas que doy a la frontera a comprar discos, un estéreo Panasonic, oyendo la canción del lado B, una y otra vez eran automáticos. Y yo conocía a Wolfman Jack, sabía que existía, un hombre que había llegado a Ciudad Acuña, norteamericano, para vender publicidad, y un día le dice al dueño de la estación, no recuerdo si era el señor Morales, le dice, yo quiero ser locutor y quiero trabajar por la noche, porque esa estación tenía 1 millón de watts, cruzaba todo Estados Unidos. Y Bob Smith decía, yo quiero ser locutor, lo voy a hacer, si me da permiso el señor. No, ese es Ken Smith. Bob Smith era el hombre que se convirtió en Wolfman Jack. Ahí nació Wolfman Jack, en la XRB de Ciudad Acuña, Coahuila, frontera con Del Río. Entonces él se hizo famoso ahí y luego ya lo contrataron en Estados Unidos. Entonces, si Wolfman Jack existía y Enrique González era la réplica de Wolfman Jack siendo el monstruo en Monterrey, yo no tengo voz, no voy a trabajar en la radio.
Pero así jugando y soñando, necesito un nombre, porque Antonio Guerrero no es nombre. Antonio Guerrero se me hacía muy duro. Se me hacía Antonio Guerrero, bigotón, panzón, grandote, rancherote. Así se me hacía Antonio Guerrero, nombre de mi padre. Mi padre descanse y que quiero mucho. Entonces dije, bueno, esa tarde me puse a escribir cientos y cientos de nombres. Fantomas, Frankenstein, XXXXXX. Me cansé, me aburrí y cambié el disco del lado B, Summer Madness, al lado A, que acababa de comprar. Y resulta que el lado A era una canción que se llama Spirit of the Boogie. Wow. Spirit of the Boogie, el espíritu del boogie. A ver, espíritu, ¿qué significa espíritu? Chequé el diccionario. Nuestra generación usaba diccionarios. Wow. Esto, esencia, pum, pum. No, yo voy a ser el espíritu del radio. Quedé contento. Ese va a ser mi nombre. Eso fue en verano de 1975. Y así se quedó. Casey Kasem, uno de los hombres, uno de los 4 genios que formaron el American Top 40, junto con Tom Rounds, Greg Bostani y otro más, hacían el American Top 40 y él se despedía. Al final, keep your feet on the ground, mantengan los pies en la tierra, alcancen las estrellas, XX. Entonces dije yo, a ver, conocer, entender, recrear, adaptar. Recuerden que la vida es un regalo y hay que saber apreciarlo. Mantengan los pies en la tierra, nunca se olviden del cielo y tengan su rayo encendido. ¡Wow! Ya la hice. Con eso ya soy fregón, dije yo. No pensaba trabajar en la radio, insisto, era 1975 todavía. Y así se quedó, y quedó en una libreta apuntada, como muchas cosas que tengo apuntadas, libretas que a lo mejor ya no existen, ¿no? Y así se quedó. Cuando entro en la radio como operador, bueno, mis papás se enojaban mucho conmigo, me echaban mosca porque yo compraba discos. ¿Por qué no compras ropa? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué no compras lo otro? Yo juntaba para mis discos, yo no les pedía para mis discos. Y siempre repelaban por eso y me regañaban. Dije, no pasa nada. Entonces lo que yo hice fue seguir comprando discos, no les pedía dinero, iba a la frontera cada día que podía y lo hacía. Y en 1976, en diciembre, me habla don Gustavo Agredano a la casa, contesta a mi mami, y me dice, te habla Gustavo Agredano Brambila. Voy, y me dice, Hilton, ¿quieres trabajar en la radio? Yo estaba en psicología. Dije, a ver, mira, a ver, se van a abrir plazas. Cambiaron los términos del sindicato de radio y van a haber nuevas plazas. Puede ser operador cubriendo descansos. No sabía yo qué era eso. Dije, yo le hablo mañana, diciembre, antes del día último. Cenando, le digo a mis papás, fíjense que me estaba Gustavo Agredano, me dijo, me invitó, papá. Me dice mi madre, ¿es lo que te gusta? ¿Es lo que quieres? ¿Sin dejar la escuela? ¿Se puede? Acéptalo. Haz lo que te gusta. Pues le hablé a Gustavo Agredano. Y le digo que sí. Y santo remedio. Mis papás ya nunca más dijeron nada. Seguí estudiando psicología, me tuve que cambiar para entrar a comunicación, porque hubo un problema ahí en la facultad de la uni. Y me cambié. Batallando y todo, pero me cambié. Y recuerdo que el primer disco que me regaló mi mamá fue un disco que se llama Pops, We Love You, con Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson, y es un disco en forma de corazón. Claro que lo tengo, significa mucho para mí. Un corazón que habla de música, que habla de familia, que habla de mamá e hijo, y el tema se llama Pops, We Love You, papá, te amamos. A lo mejor algún día tengo familia, ¿no? Entonces lo recuerdo con mucho cariño, y ahí lo tengo. Es uno de 2 discos en forma de corazón. El segundo es el de Bobby Caldwell, What You Wonderful Love, que nació en el 77, y en febrero del 78, el 14 de febrero, aparece en edición limitada 50,000 copias en un disco en forma de corazón. Tengo 2 discos en forma de corazón. ¿Qué no harías por el amor? Y el que me regaló mi mami, Pops, We Love You.
Recuerdos ricos. Muy agradable. Sí, sí. Que hacen vibrar el corazón. Sí, son momentos muy padres, muy ricos. Definitivamente. Y lo seguirán siendo. Y esperemos que luego nos cuentes nuevos momentos y nuevas vivencias en tus proyectos que estás por hacer. Eso espero, primero Dios, primero que nada vivir cada día, agradecer al Señor la oportunidad que nos da de estar conscientes, con salud y con la oportunidad de tener amigos, muchos amigos. Yo no soy de la nueva generación, amigos y amigas, son amigos, porque ahí va conjunto las mujeres también. Todes. Para mí es una estupidez, disculpa la palabra, eso no me lo enseñaron cuando era niño y no creo que haya cambios, la verdad. No vale la pena. No vale la pena, ni siquiera perder el tiempo. Tenemos amigos, tenemos amigas, sean de cualquier sexo que sean, de la manera en que ellos se cuiden. Lo más importante es el respeto al hombre, a la mujer, a las personas, a los seres humanos y sobre todo a sí mismo, a uno mismo. Si me respeto yo, puedo respetar a los demás. Si no me respeto yo, ¿qué puedo esperar para los demás? Así de fácil. Así de fácil y sencillo. Pues fue un placer estar contigo, se me fue bien rápido el tiempo, Toño. Pues a mí también, agradezco mucho la oportunidad, tu invitación, y muy feliz de estar aquí y de platicar, convivir contigo. Muchas gracias. Esperemos que se repita en un futuro. Cuando tú digas, estoy listo. Primero Dios. Un placer. Gracias. Gracias a Greta que nos acompañó. No. Mira, Paul McCartney es zurdo. El que conocemos es zurdo. Y el que conocimos en el 62 era zurdo. Paul McCartney compone, escribe del 62 hasta nuestros días de la misma manera. Que en unas fotos sale más alto que otro y cosas, esas son trivialidades. Un zurdo que tocó la guitarra y que ahora toca el bajo no puede ser cambiado. Las cejas se las puedo operar, los labios se las puedo operar, las mejillas se las puedo operar, pero estamos hablando de 1965-66. Entonces, qué bonita historia, qué romántica historia, pero firmemente rehúso a pensar que un nuevo McCartney está vivo cuando el otro se fue. Eso es mera fantasía para hacer más extraordinaria la vida de los Beatles. McCartney es McCartney, un hombre que toca el bajo muy bien, que hace figuras que haría un guitarrista, un hombre que es muy melódico. Lo escuchamos en todas las canciones. Tú puedes escuchar la línea de Paul en Something, en Un día en la vida, a mis 64 años, y vas a ver esa originalidad, esa creatividad, esa manera de tocar del bajo, que pocos pueden hacerlo. Paul McCartney admiraba a James Jamerson también, un bajista de la Motown de los años 60, de los Funk Brothers. Es el único bajista que yo conozco, que tengo uso de razón, que he visto que tocaba con un dedo. Es el único, con un dedo. Muchos pueden decir, ¿cómo tocaba el bajo James Jamerson? Y te hacen las figuras y te hacen las notas, pero no las haces con un dedo. Tú usas 3 dedos, 4 a veces. James Jamerson lo hacía con un solo dedo. Y Paul McCartney aprendió mucho de eso. Él usaba varios dedos, normalmente usaba una púa, no usaba el walk, que es con los 2 dedos. El walk significa tocar el bajo con 2 dedos, yemas, hacer el slap, las octavas. Todo eso se aprende, se maneja una técnica y Paul McCartney es único. Con Silly Love Songs estoy casi seguro que aflojó las cuerdas del bajo para tener ese sonido. Con Good Night Tonight también. Entonces es un hombre que a lo mejor no repetía
pero que la técnica o la manera de tocar sí es la firma de Paul McCartney, como muchos más grandes bajistas que hay. Sting, Jaco Pastorius, James Emerson, bueno, tantos. Es mi opinión, puedo estar equivocado. De Marisol y de Pepa. No sé si has escuchado hablar de ella. Sí, fue que cuando creció, ahí Marisol ya no era la misma, fue la otra actriz que era que le llaman Pepa, ¿no? Yo creo que había créditos para Pepa y Marisol. Marisol siempre fue la misma, la niña, la Marisol que conocimos. Ella todavía grabó en los 70s para Musart aquí en México, Dile que vuelva. Creo que fue su última canción, no me crean. Pero ella hizo también cosas importantes. Rocío Dúrcal, de las españolas. Pepa tuvo su carrera y tuvo su crédito. Rocío Dúrcal hizo tantas cosas de adolescente. Cuando crece y llegan los 70s, en el 77, regresa a México gracias a la compañía Ariola. Antonio Morales, su esposo, o Junior, como artista, hace una adaptación al español de una canción que se llama Then. Entonces, y la titula Sola. Ese fue el regreso de la señora Rocío Dúrcal a la música en México en 1977. Y Sola es una canción que tiene jazz, una balada muy rica que deben de escuchar. Sola, no nuevamente Sola, ese es de Juan Gabriel. Y de ahí le abrió la puerta para poder grabar con la misma compañía Ariola y hacer su carrera, su nueva carrera, con la música de Juan Gabriel, que le dio tanto éxito. Pero hay artistas que se pierden y que regresan. Marisol regresó antes, insisto, Dile que vuelva, creo que fue su última canción para Musart. Y Rocío Dúrcal regresó con Sola, pero después llegó Juan Gabriel y todo fue diferente para ella. Ella resurgió y se hizo famosa. Los Beatles nunca se reunieron otra vez, a pesar de que les pagaban $1 millón para reunirse. Sir Bernstein los invitaba a un promotor que hizo el último concierto de ellos, los quiso juntar en los 70s y no quisieron, por $1 millón. Entonces, la realidad es que para alcanzar los sueños hay que perseguirlos, ya lo dije. Entonces, Rocío Dúrcal quería seguir cantando, quería hacer cosas y le apostó a soñar. Persiguió el sueño y lo logró. Entonces, recordamos a Rocío Dúrcal recientemente como a Marisol, que se quedó en el 77, 76, con Dile que vuelva. Todo depende de uno. Son las ganas que tiene uno de hacer las cosas. No sé si contesté tu pregunta. Y en realidad eran dos personas distintas y que mucho tiempo se ganó la fama a costa de Marisol. Ese tipo de cosas como que la hicieron, como que la sustituyó, como lo mismo de Paul McCartney. Ni la misma historia acá, locas, ¿verdad? Pero bueno, yo dije, pues, ¿saben ustedes que saben tanto de eso? O sea, ¿qué tan real es ese tipo de cosas o solamente es parte de la, pues, del periodismo acá amarillista, darle más a unos que a otros, porque fue mucho tiempo eso. Es el romanticismo. Es el romanticismo. Son leyendas urbanas que la verdad, si no te dicen la verdad o si no te dicen cómo fue en realidad, van a seguir siendo románticas. Así de fácil. Hicieron muchas canciones, cada quien tuvo su época. Yo no soy un conocedor. Hay gente que sabe mucho más que yo y que conoce exactamente las cosas. Yo porque leo aquí, leo allá, pedacitos de aquí, pedacitos de acá, y conozco algo, ¿verdad? Pero creo que cada quien tuvo su momento. Los Beatles lo tuvieron en su momento, cuando en 1976 ya habían terminado como grupo, la compañía Capitol lanza un sencillo que apareció
en discos anteriores. Got to Get You Into My Life, que es el primer tema de los Beatles con alientos, con metales, trompetas, saxo. Y la tocaron y fue un éxito. 76 ya no existían los Beatles. Pero luego cuando fallece John Lennon y aparecen cassettes y cosas de esas, es cuando llega Feel Like a Bird y Real Love, que hacen los otros tres. Y también, pero ya no eran los Beatles, ya eran los solistas que se reunían para convertirse en los Beatles, con un John Lennon ya fallecido, y lograron hacer. Ya no salieron en vinil esos discos, aunque creo que hubo una edición especial. Yo los tengo en CD, sin abrir, como una cosa del recuerdo. Las canciones como quiera llegaron, ¿no? Y ahí están de recuerdo, junto con la memorabilia de George, John, Paul y Ringo, parte importante en la historia de la música, ¿verdad? Pero Marisol tuvo su época, Rocío Dúrcal tuvo su época, Pepa tuvo su época, Sara Montiel tuvo su época, sus hijas, Lolita, Rosario, Antonio, su hermano, cada quien tuvo. Y esa Sara Montiel tuvo una gran generación, ¿verdad? Lolita, Rosario y Antonio son tres vástagos que lograron hacer carrera después de Sara. Y así hay muchas historias en todos los mundos. A ver. Que las canciones podían ser siempre muy parecidas, ¿verdad? Obviamente. Así como los ingredientes de la comida, los acordes, me imagino que la música, no. Pero yo me acuerdo que a mí siempre me gustó mucho la música de los 70s y a veces no sé ni qué artistas son. Y luego resultaba que escuchaba otras en los 80s y decía, oye, esta fue desde los 70s. Obviamente tú debes de saber de eso, ¿verdad? Entonces yo escuchaba unas canciones que prácticamente no eran que tú dijeras tan parecidas, pero yo decía, oye, cuando la escuché en la versión de los 70s, que es el grupo, hablo bien mal el inglés, Water Girls, ¿no? Que se llama It's Raining Men. Según yo, cuando la escuché, yo vi toda la serie de Fama en los 80. Según yo, Fama está influenciada en esa rola, según yo, pero no sé, el tema de Fame. Porque no es que sea igual, pero tiene algo que dices, es muy parecida o se influenciaron en esta y yo cuando la escuché amé también esa rola porque me gusta mucho Fama. Entonces, pero no sé si realmente... Con ese ejemplo, hay muchos más. The Weather Girls, Martha Wash, una cantante gordita, hermosa voz, participó con mucha gente, Sylvester, Dance Disco Hit, apareció con grupos como algo de Vox, también. Ella fue muy importante. Bueno, esa parte muy parecida a Fame no tiene que ver mucho con los cantantes. Normalmente es el arreglista, el productor o el compositor que se basa en esta base musical y de ahí saco la canción. Tomo algo que me gusta de X canción y de ahí la saco. No te puedo decir de Fama que sí se parece, tienes toda la razón, es algo que se nota, aunque no conozcas de música, pero no te puedo decir si en realidad fue a propósito o fue una casualidad, como muchas suceden. Hay una canción que se llama Ladies Night de Kool and the Gang, y luego hay una canción de Leon Haywood, y hay otra canción de Carl Carlton, y hay otra canción de Al Hudson. Entonces, todas se parecen a Ladies Night, pero también se utilizaba mucho para poder hacer una mezcla en la discoteca. Tienen un acorde muy parecido y ahí es donde yo hago la mezcla, en vez del break, o en el break, que es la parte donde hay percusiones. Entonces sí, es cierto, las Weather Girls, It's a Raining Man y la de Fame son muy parecidas, o tienen partes parecidas, pero no tengo idea si en realidad lo quiso así el autor, o el productor, o el arreglista. Porque te digo, muchas veces escribes la canción, yo pensando en la base musical de tal canción, yo soy el compositor. Pero muchas veces el arreglista dice, mira, ¿qué te parece si en esto, que no se parece nada, le metemos esto que se parece? O el productor dice, oigan, fíjense que hay esto que podemos hacer para que se parezca a esta y la puedan utilizar. Bueno, te digo, son cosas diferentes. Canciones como
Paul Simon de 1975, de su álbum titulado Still Crazy After All These Years, hay una parte que entra Bridge Over Troubled Water, pero eso lo hace a propósito, porque esa canción fue número 1 con él y con Art Garfunkel, y después dice la canción Loco después de tantos años, y entra una parte para hacer rememoración acerca de esa época, ¿no? So, a veces es pensando, a veces es sin pensar, a veces es casual. Exacto. Sí, a veces. Vanilla Ice. Sí, pero ahí, por ejemplo, hace el sampler y el sampler significa que toma una base de la canción y la hace repetitiva con los llamados loops y escribe una canción. Eso está hecho a propósito, o sea, porque me gusta esa parte de la canción y la voy a utilizar. Pero hay que ver que los genios, los compositores, parten de una base que no existe. ¿Cómo escribes una canción? Bueno, estoy haciendo rima con pensamientos o con historias que tú me contaste, que me cuenta X persona o que yo viví y voy armando el rompecabezas. Esa primera vez es difícil, ¿no? Por eso te digo, conocer, entender, recrear, adaptar, es la base en la vida, definitivo. Nos divertimos. Todo se lo debo a Pinocho que está aquí a mi lado. El espíritu de Pinocho. No. Pepe, ahorita no.